Y llegó el momento de ella, el broche de oro, ¿sí? Vamos a darle la palabra a la autora de este libro, María Elena Walsh, una voz inolvidable, la licenciada Alicia Origi. Ella es miembro de un número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, ALIJ, y entre sus publicaciones se destacan La fábula en la literatura infantil, Textura del disparate, estudio crítico de la obra infantil de María Elena Walsh, Ensayos de literatura infantil y juvenil, y María Elena Walsh o La coherencia del disparate. Fue distinguida con el premio Pregonero a especialista en literatura infantil y juvenil otorgado por la Fundación El Libro de Buenos Aires. El diploma Nélida Norris por su destacada participación en el género LIG. Es faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Recibió el premio La Hormiguita Viajera como maestra nacional y latinoamericana en literatura infantil y juvenil, otorgado por la Biblioteca Madre Teresa de Virrey del Pino. Y todo esto es solo una parte de su extenso recorrido. Hecha esta presentación, ahora sí, un fuerte aplauso. Le damos la bienvenida a Laura Origi. Bueno, ante todo, tengo que agradecer este espacio hermoso a la directora Olga Laviña, que me dio la posibilidad, a mi amiga Zulma Prina, que también me ayudó a convencerme de que tenía que presentar el libro en pandemia, pero bueno, por suerte pudimos hacerlo en presencia. Esto es algo muy importante, que nos veamos entre todos con tantas caras que hace tiempo que no nos veíamos, tantas caras lindas de amigas queridas, entre las que, bueno, veo a Mónica Maré. Mónica fue una de las primeras que junto conmigo fuimos a ver a María Elena Walsh a Sadaic. Esta historia mía con María Elena tiene muchos años. Por supuesto que conocía sus libros cuando yo era maestra y admiré ese disparate de entrada. Después, cuando me acerqué al Seminario de Literatura Infantil de Lidia Blanco, aprendí a poner eso dentro de un contexto y a darme cuenta de que hacía falta investigar la obra de esta gran artista. Y María Elena, como todos los grandes, es humilde, y quisiera leerles dos cosas que traje. Traje muchas cosas, pero tampoco quiero aburrirlos. Dice María Elena en su testimonio último, que es el libro Fantasmas en el Parque de 2008. Vivimos entre libros, se refiere a ella. Hemos tenido la libertad de elegirlos y la posibilidad de descifrarlos en una era en que la instrucción fue casi universal. No necesitamos ser monjes ni damas de la nobleza, y si pertenecemos a una cofradía, no es la del poder ni la del dogma. Simplemente hemos sido elegidos por los libros desde temprana edad. Bendito sea un privilegio desinteresado, no esgrimido para someter a los diferentes. La plegaria del lector gustoso incluye un solo pedido: seguir leyendo. Aún en la noche que afligió a Borges, los textos memorizados y los que voluntades amigas le acercaban oralmente le impidieron claudicar, porque la lectura es sinónimo de respiración. Es inevitable mencionarlo, fantasma recurrente de estas páginas, porque ensalzó la tarea del lector sobre la del escritor, en un lugar del mundo donde ambas actividades no fueron ni son precisamente auspiciadas. Se refiere a Borges, dice, fue el sumo lector, el que tradujo e interpretó la literatura universal, el gramático que nos enseñó a leer, y si fuéramos buenos aprendices, también a escribir. El maestro a menudo arbitrario, de adultos a menudo díscolos. El lector nace, siempre que cuente al nacer, con las hadas reglamentarias asomadas a su cuna que le otorguen dos dones: una familia natural o vicaria en la que un adulto
esté hechizado por un libro, y un ámbito escolar donde se enseñe humildemente a leer y escribir, porque pese a los cambios vertiginosos impuestos por el negocio de la informática, durante bastante tiempo nos seguiremos manejando con el alfabeto. Como el gran Jorge Luis Borges, María Elena se ufanaba de ser una gran lectora. Ella tenía un libro en todas partes porque viajó mucho en su vida. Ella nació en 1930 de un papá que es inglés, era inglés, hijo de inglés y de irlandés. El duende rebelde de los irlandeses la acompañó toda su vida. Y la mamá no, venía de una tradición española, de Cádiz, y la mamá no cantaba. Ella recuerda que el padre sí cantaba, tocaba el piano, el mandolín. Le enseñó a la hermana mayor, a Susana, porque él era un viudo casado en segundas nupcias con Lucía Elena Montalvo, que fue la mamá de María Elena. Pero él ya vino al matrimonio con 4 hijos varones, adultos. Y María Elena tuvo una infancia muy feliz, pero su hermana compitió siempre con ella. Esto nunca se habla de la hermana. Hay que leer la autobiografía novelada, Novios de Infancia, de María Elena, donde cuenta todas las trastadas que le hacía la hermana. Y el padre la prefería en muchos aspectos. Le enseñaba el piano a Susana y a María Elena la dejó de lado. Se equivocó bastante porque, bueno, como tuvo al duende irlandés que la iluminó, ella no fue a estudiar literatura y supo versificar como nadie, como Góngora. Los versos le nacían espontáneamente. No aprendió música, pero en el barco que se fue en el Reina del Pacífico que habíamos mencionado, donde conoce a Leda, que eran amigas por carta. En esa época, imagínense, eran amigas por carta. Se encontraron en Panamá y siguieron viaje a Francia. Y ahí, en el camarote del Reina del Pacífico, que era un barco muy elegante, pero ellas no estaban en el nivel más alto, estaban en la tercera clase, más o menos. Ella lo aclara también en Fantasmas en el Parque, ¿no? Es con la sinceridad habitual, que recorre de una forma novelada también su vida, ¿no es cierto? Y en esa travesía aprende a cantar, aprende los ritmos que le enseña Leda Valladares. Así que es un prodigio esta María Elena. Sin saber literatura, versifica. Sin saber música, compone canciones, aprende todos los ritmos latinoamericanos y compone un dúo folclórico en París. Ella previamente, vamos a poner las cosas un poco en orden porque me gustaba que ustedes supieran la vida tan rica que tuvo. A los 17 años ganó un premio municipal de poesía. Ganó el segundo premio porque el jurado dijo que era una niña pequeña y que no le iba a dar el primero, sino que le iba a dar el segundo. Y a partir de ahí dijo María Elena, yo descreo de todos los concursos. Pero con ese libro, Otoño Imperdonable, ella fue, como todos los adolescentes, rompiendo la timidez, porque era muy tímida, pero los tímidos cuando se abren resultan ser peligrosos. Fue a perseguir a todos los poetas que conocía mostrándole su libro. Había llegado al puerto de Buenos Aires el español Juan Ramón Jiménez, con la escritora Zenobia Camrubí, su señora. Y María Elena lo fue a ver al barco y le entregó su libro. Y Juan Ramón quedó fascinado con esta criatura y con sus versos. Y la invitó a una temporada en Maryland. O sea que con 18 años, con el permiso de su mamá, que estaba muy contenta, porque el papá ya no estaba, vamos a decir, en este mundo, no conoció ni siquiera el libro Otoño Imperdonable. Pero bueno, a los 18 años, nada menos que el prócer, que era Juan Ramón Jiménez, que ya no tenía el premio Nobel, pero ya era un escritor consagrado, fue a Maryland, a Estados Unidos. Fue la peor experiencia que pudo haber tenido esta joven. Quedó paralizada por la figura de Juan Ramón. Si tuviéramos más tiempo, yo les leía
un poema que, fíjense cómo es la poesía, porque ella en 1948 tiene esta experiencia, pero puede escribir acerca de la experiencia 20 años más tarde. Entonces, ella recuerda en artículos en la revista Sur y también en su poema hecho a mano, recuerda esa experiencia que voy a leer dos estrofas, porque ella lo dice todo con esta forma, porque Juan Ramón, cuando ella se levanta al día siguiente, después de haber viajado lo que viajó y llegado a Maryland, le dice, ¿qué tal? ¿Has escrito algo? Esta chica, que era María Elena, quedó totalmente paralizada. Bueno, parece que no quiere aparecer. Vamos a ver. Sí, porque vale la pena. Acá está. Y se llama Postal detenida, porque realmente ella quedó detenida en el tiempo. Aprendió muchísimo de poesía, de versificación, de música española, de folclore. Aprendió, pero no pudo escribir una palabra. Y le llama Postal detenida, muchos años después, a su relación con Juan Ramón y a su estancia. Voy a contarte todo. Espera que recuerde. Había nieve y Juan Ramón callaba. Había Juan Ramón, callaba nieve. Yo no podía más de adolescente. Supongo que el crepúsculo invadía su barba y sillas locas de papeles. No hay fotografías donde me encuentres. Zenobia era de risa y sombrerito, pura eficacia, método celeste. Hace ya tanto tiempo, en 1949. Él decía sonidos oxidados desde un aljibe, trabajosamente. Riverdale de madera de juguete. Ella monologaba con cristales. Él atendía túneles ausentes. Yo no supe qué hacer, dónde ponerme. Llegué una noche y Juan Ramón estaba mirándose por dentro. Como siempre, es inútil, me duele. María Elena Walsh. Entonces, en este poemario recuerda esa experiencia de los 18 años. Y luego vino el escape que mencionó recién Claudia. Tenía novio, se llamaba Ángel Bonomini, era un poeta muy conocido y exitoso. Habían escrito un libro entre los dos y ella a los 20, el destino de ella era casarse con Bonomini y partió. Partió y allí fue donde cambió su vida. No era nada común esta actitud en las jóvenes de ese momento de clase media. Bueno, se fue en el Reina del Pacífico, como retomábamos, y allí en el camarote con Leda Valladares cantaban canciones folclóricas y tuvieron un éxito sensacional en París, que es donde querían ir. Y llegaron después de la Segunda Guerra. Estaba el Café de Fleurs, estaba Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que escribió El segundo sexo. Fue un shock para esta joven argentina todo lo que vivió y el trabajo duro que significó el trabajo de variété. Compartió escenarios con los popes de la canción francesa. Estaban iniciando Jacques Brel, Barbara, Juliette Gréco, Yves Montand y los preferidos de ella, Charles Trenet y Georges Brassens. Y también algunos dicen que Edith Piaf no quiso que ellas dos trabajaran en el Olimpia, no quiso compartir el escenario con ella. Bueno, fue un fogueo, se fogueó en lo que es el varieté, y cuando volvió a la Argentina también lo aplicó al varieté infantil, porque fue la creación de una comedia musicales para chicos y también para grandes. Recordemos que tuvo esas etapas
donde cantó Juguemos en el Mundo, ¿no es cierto? Era un alegato irónico para los adultos. Y pensó que iba a hacer 6 funciones y que después ya fue. Pero no, siguió por 66 funciones en el Regina, dirigida por María Herminia Avellaneda, que era una grande de la televisión. Una cosa que Mónica y yo nos enteramos cuando fuimos a entrevistarla en Sadaic es que tiró todos los teleteatros que había escrito, porque escribió teleteatros para la televisión nacional, para el Canal 7. Fue libretista de Pinky. Pinky era de todo, en ese momento la televisión argentina había nacido y Pinky era comediante, vendedora de productos, de distintos productos, era actriz, era presentadora, etcétera, etcétera. Y María Elena le escribía los libretos de Pinky Páticas y también le escribió muchos otros libretos y ganó Martín Fierro por teleteatros, cosa que no conservó esos guiones porque su nivel de exigencia era muy grande, pese a que ganó el Martín Fierro. En la década en que Walsh publica la obra para niños, en el país imperaban la represión política y social y perduraban la censura y la autocensura. No se percibió en el momento la revolución copernicana que implicaron sus textos. El absurdo, el disparate y el sinsentido no son una mera pátina formal ni un juego carente de sentido. Implicaron un distanciamiento de las reglas del mundo real, donde impera la lógica, la misma que da origen a las jerarquías, la burocracia, al consumismo y a la guerra. Invitan al lector a construir otros mundos posibles a partir de la polisemia del lenguaje, para descubrir fuera del armado de la lógica que todo se puede procesar de diferentes modos. Su vida fue un testimonio de esta actitud libertaria. En el 1978, María Elena informaba a la prensa que no seguiría componiendo ni cantando. A 10 años del estreno de su espectáculo Juguemos en el Mundo, la juglaresa de Buenos Aires había decidido no jugar más. Entre el 76 y el 78 las presiones de la censura eran muy fuertes. Para el gobierno militar, María Elena era una figura molesta, pero pasó a integrar las listas negras del régimen a partir de su artículo Desventuras en el país Jardín de Infantes, publicado en el diario Clarín el 16 de agosto de 1979. En este artículo denuncia el tema de la censura como mecanismo paralizante y compara a todos los habitantes del país con niños. Voy a citar: en lugar de presentar certificados de buena conducta o temblar por si figuramos en alguna lista, creo que deberíamos confesar gandianamente: sí, somos 25 millones de sospechosos de querer pensar por nuestra cuenta, asumir la adultez y actualizarnos creativamente, por peligroso que les parezca a bien intencionados guardianes. Ahí cierro la cita. Al día siguiente fue prohibida toda su obra en todo el país. En ese periodo oscuro, su coraje cívico iluminó a muchas personas. María Elena defendió los derechos humanos, era partidaria, seguidora del Mahatma Gandhi y de Martin Luther King, los líderes de la no violencia mundial. Fue una feminista y lo manifiesta en sus poemas, canciones, artículos periodísticos y cuentos. Esa es otra beta que hay que trabajar. Bueno, por supuesto que las canciones se fueron resignificando durante el regreso de la democracia, como La cigarra. Recordemos que Luis Puenzo usó El país de no me acuerdo como leitmotiv de su película, La historia oficial, que ganó el Oscar. María Elena ha tocado una cuerda muy profunda a la que pocos elegidos tienen acceso y casi nunca en forma masiva. Su obra ha sido traducida, entre otros idiomas, al inglés, al francés, al hebreo, al italiano, al sueco, al finés, al guaraní, al danés y al japonés.
Últimamente, Sara Facio me dijo que hay un Dailan Kifki en Japón. Sus canciones fueron grabadas en discos, cassettes, CD, reeditadas e incluidas en repertorios de grandes intérpretes internacionales. Muchas canciones son conocidas por los intérpretes y no sabemos que fueron que su autora fue María Elena. Su amada compañera, la fotógrafa Sara Facio, es la heredera de su propiedad intelectual. Yo agradezco a Sara Facio, y lo hago explícito en el libro, que ella, me dio la foto y me dio la aprobación del libro porque lo leyó y me dijo, ok. Y bueno, recomiendo la Fundación María Elena Walsh, que es la que dirige Sara Facio, hay que consultar la página para poder enterarse de lo que hace la Fundación, para continuar con su legado. El mejor legado de María Elena es que todavía los chicos se siguen emocionando y siguen bailando, como hacen mis nietas, con sus versos. María Elena nos ha dejado, pero el tesoro de su poesía pertenece al imaginario colectivo de los argentinos y al conjuro de su palabra. Vení, Maite, vení. ¿Qué te parece? Te voy a dar un abrazo. Al conjuro de su palabra volverá nuevamente a estar entre nosotros, como la cigarra, mientras haya un niño y un padre que le cante al oído, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Muchas gracias a todas mis colegas, gracias por todo.